Y vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? Porque con el ejemplo va a quedar mucho más claro, y si el ejemplo queda claro, luego nos vamos a la consulta y mucho más claro queda esto. La idea, para que ustedes entiendan cómo funciona todo esto, esto que es SQL, es que lo entiendan una vez. Y si no lo entienden a la primera, a la segunda o a la tercera, pero una vez que entienden cómo funciona, no van a tener nunca más un problema de decir, no, no recuerdo o no sé cómo funciona GroupBy, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos un total en ventas que es por clientes, ¿sí? Estoy queriendo hacer una agrupación que se hace en función del cliente, el ID del cliente. Por ende, tenemos la consulta de la siguiente forma. Selecciono el campo FKID cliente, la función suma para calcular el total de ventas, porque quiero ver el total de ventas en función del cliente, ¿sí? Quiero saber, por ejemplo, qué cliente me ha comprado más en los últimos meses, ¿sí? O desde el histórico que tengo en mi base de datos. Bueno, voy a hacer una suma total de todas las ventas que se asocien con un cliente en particular. En este caso, por eso venimos y agrupamos por el FKID cliente. ¿Por qué por el FKID cliente y no por el nombre del cliente? Porque ahora estamos trabajando solamente sobre una tabla. Y la tabla que tengo disponible es la tabla de ventas. Y en esa tabla de ventas, el único registro, o mejor dicho, el único campo que hace referencia al ID al cliente es el ID del cliente, ¿sí? FKID cliente. Si, por ejemplo, esto lo quisiera ver en función del nombre del cliente, porque no quiero el ID, o porque tengo que presentar el reporte y no está bueno que entregue un reporte especificando que el FKID del cliente 001 compró por un total de 800.000, el FKID cliente 0002 compró por tanto, porque no es prolijo al momento de entregar un reporte. Ustedes tienen que entregar con nombre y apellido o por algo en particular. Ahí ustedes sí deberían ir, por ejemplo, a utilizar un join, por ejemplo, para que crucen la información con la tabla de clientes y en función de esto obtengan ese nombre del cliente. En este caso, para ir a un aproximamiento en lo que es el entendimiento, véanlo cómo queda estructurado esto, ¿sí? Tenemos a María, a Carlos y a Ana. Recuerden cuando estuvimos viendo brevemente el tema del modelamiento relacional, el tema de las claves primarias, claves foráneas, relacionamiento entre tablas, cardinalidades, etcétera, que nosotros habíamos dicho que si la base de datos es correcta, las tablas también y todo está bien estructurado como debería ser, nosotros deberíamos tener una sola referencia en la tabla de clientes para María, ¿sí? No debería tener 30 veces a María como cliente dentro de mi tabla clientes, pero sí puedo tener varias réplicas, ¿sí? De la ID del cliente de María en la tabla transaccional, porque claro está, este cliente me va a comprar más de una vez, ¿sí? Y esto que les digo permite que ustedes mucho más entiendan cómo funciona la agrupación. Voy, o sea, se hace el cálculo, ¿no? Se hace el cálculo del total de las ventas y se agrupa en función justamente de este FKID cliente. Y en el ejemplo que vemos, ustedes ven que tenemos el FKID cliente 4, que hace referencia a Ana, y tenemos tres registros de Ana. Entonces, ¿qué se va a hacer esto? ¿Cómo se va a procesar esto? Se va a hacer la suma, ¿sí? De cada una de las ventas asociadas con, en este caso, Ana, y esto nos va a representar el total de esa venta desde ese cliente en particular, ¿sí? Clasificación 1, véanlo de esa forma, agrupamiento 1. Total vendido para María sería en este caso de, tendríamos 80, 90, 95.000. Esto lo tenemos también acá, 95.000. Luego, para el cliente 3, Carlos, tenemos una sola venta asociada en ese histórico que estamos viendo o en un periodo, por ejemplo. Para Carlos tenemos una sola venta asociada que es de 25.000. Y para el FKID cliente 2, que es María, tenemos dos ventas que dan un total de 123.000. Así funciona la agrupación y así es como ustedes obtienen los resultados tras ejecutar esa consulta. ¿Qué especifican? Especifican el ID del cliente porque obviamente tienen que agrupar en función de algo y ese algo tiene que ser lo más próximo a lo que ustedes están buscando, teniendo en cuenta esto que les menciono acá. Tenemos solo un FKID cliente dentro de la tabla de ventas. Y luego la función de agregación que contabiliza justamente ese total
de venta. Vamos con este ejemplo 2. Ahora tenemos un total de ventas, pero ¿en función de qué? ¿En función de qué vamos a encontrar ahora este análisis del total de las ventas? A ver qué dicen ustedes. A ver, acá, voy. Método de pago. Muy bien, Claudio. Y volviendo acá, tenemos, vuelvan a lo mismo, ¿sí? Se identifican, recuerden el uso del Select Distinct, ¿sí? Select Distinct, ustedes pueden encontrar los diferentes métodos de pago, en este caso haciendo referencia a este caso en particular. Tenemos solamente como métodos de pago en este ejemplo, solo tarjeta y efectivo. Puede suceder que tengamos otros métodos de pago, pero en este caso, para las transacciones que tenemos, solo hemos encontrado tarjeta y efectivo. Tras hacerse la agrupación de esto, la agrupación y la suma, encontramos que para tarjeta se ha vendido por un total de 203.000 y para efectivo 40.000. Así de simple es como funciona justamente una función de agregación. Y ahí va la repetición de nuevo de la palabra. Ahora vamos nuevamente al editor en MySQL y justamente tratemos de centrarnos en esto. Son 8:34, estamos bien. Vamos a agrupar el total de ventas por mes y vamos a agrupar la cantidad de ventas de acuerdo al método de pago. A ver, esto que estamos viendo ahora del método de pago lo vimos recién en el ejemplo que les mostré en la diapositiva. El método de pago lo hemos visto hace instantes, así que sería más que nada hacer la réplica de esto. Para lo que es el agrupamiento del total por mes, bueno, vamos a hacer esto de manera guiada. Lo voy a ir haciendo yo por si ustedes se pierden en la forma de relatar la consulta para que ya sepan cómo funciona. Si nosotros debemos agrupar el total de ventas por mes, claro está, tiene que existir una función de agregación que realice dicho cálculo. Necesitamos obtener el total de ventas. Por ende, voy a utilizar la función sum, en este caso del campo total, y lo voy a llamar como total en ventas. Bien, empezamos por acá, total en ventas, desde la tabla ventas. Y acá no lo cerré, por eso lo tenemos de esta forma. Desde la tabla de ventas. Pero ahora yo necesito agrupar y no necesito agrupar por mes. Para poder agrupar por mes necesito también tener especificado el mes o la fecha, pero en este caso es mes, así que vamos a necesitar tomar el mes de la fecha. Ustedes saben que toda fecha, ¿sí? Toda fecha, 11 de mayo del 2026, vamos a colocar, tiene sus atributos, ¿sí? Atributo año, que es 2026, atributo mes, que es mayo, y atributo día, que es 11. Existen funciones también que les permiten a ustedes solo tomar el atributo, un atributo determinado de la fecha. Ejemplo, tengo una fecha completa porque a nivel transaccional se almacena la fecha completa, pero quiero solamente el mes. ¿Cómo puedo trabajar solo a nivel mes o solo a nivel día, por ejemplo? Pueden utilizar una función que se llama month, así como estamos usando Zoom, así como estamos usando ABG, Min, Max, Round, existe otra función que se conoce como funciones de fecha o funciones sí, de fecha, para no confundirme con Power BI y con funciones de tiempo, funciones de fecha que les permiten justamente hacer eso. Pueden utilizar day para tomar solo el día, pueden utilizar month para sacar solamente el mes de una fecha, o pueden utilizar year también, que year lo he utilizado mucho yo para trabajar en reportes, para trabajar solamente con un año en específico, ¿sí? De una fecha. Si en este caso yo estoy buscando trabajar o porque necesito agrupar por mes, no voy a venir en este caso y voy a hacer fecha y voy a agrupar por fecha, porque si genero eso, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, decido agrupar por fecha y hago un group by de fecha? Voy a tener vamos con un ejemplo para que esto quede claro. Si yo tengo el día de hoy tres ventas, ¿sí? Una venta de 20.000, otra venta de 50.000 y otra venta de 10.000, para que quede un ejemplo. Y tengo la venta de ayer y de antes de ayer, ¿sí? No sé cómo se escribe antes de ayer, voy a poner antes de ayer, no sé cómo se escribe, pero bueno. Vamos a poner 50.000,
100.000, vamos a poner 100.000 por acá, vamos de nuevo, 100.000 por acá, y antes de ayer voy a tener 20.000 y 10.000. ¿Qué va a pasar si yo decido agrupar por fecha? Que claro, esta no lo voy a hacer acá ahora porque no tengo esos registros. ¿Qué resultados voy a tener? A ver quién se anima a responder. Está sencillo el ejercicio, ¿eh? ¿Cómo nos va a quedar esto? Si lo quiero ver en el resultado de una consulta. Si yo lo agrupo por fecha, ¿sí? Y yo sé que hoy es, para no perderme el tema de la fecha, hoy estamos 30. Hoy es 30, ¿sí? 30 de marzo. Ayer fue 29 de marzo y hoy es 28, perdón, y antes de ayer es 28 de marzo. Si yo agrupo por la fecha, voy a contabilizar esa suma total de ventas en función de cada día en particular. Entonces, el 30 de mayo vendí 80.000 pesos. Ese va a ser el resultado para esa fecha. Después tenemos para el 29, vendí 150.000, entonces voy a tener esa agrupación. Y para antes de ayer, el 28 de marzo, vendí solo 30.000. Eso es lo que obtendría en los resultados de una agrupación, utilizando Group By, ¿sí? La suma y el Group By. En este caso, acá nosotros estamos buscando analizar por mes. Bien, entonces necesitamos contabilizar todos los periodos que están dentro de marzo, no solamente hasta el 28. Por eso vamos a utilizar el campo fecha, claro está, porque lo necesitamos los atributos de esa fecha. Y vamos a utilizar además la función month para obtener el atributo mes de ese campo que es fecha. ¿Sí? Que en este caso es, bueno, el que está mencionando, fecha como tal. Es simplemente, y ahora cuando voy, esto lo voy a comentar para que lo tengan ahí, más que nada, para que lo tengan en cuenta y si quieren lo puedan buscar, ¿sí? Funciones de tiempo en SQL y MySQL y también cualquier otro sistema, ¿sí? Son generalmente todas iguales. Selecciono el campo mes, tomando el atributo en realidad mes para ese campo fecha, la suma total en ventas, from ventas, y ahora necesito utilizar group by. ¿En función de qué? En función del mes, ¿sí? Que ya lo tengo acá arriba, por eso coloco mes. ¿Qué va a hacer esto? Esto va a calcular la suma del total de ventas, se va a clasificar por mes, de acuerdo a todos los meses que tenga disponible en función de las fechas, y eso me va a arrojar un resultado. Tengo ventas para 3 meses, el mes de febrero, el mes de marzo y el mes de abril. ¿Cómo se contabilizan las ventas? De esta forma: 260.000, 82.000 y 40.000. Recuerden, no lo quieren ver con el punto y el 00 de la parte decimal, utilizan round para redondear. Redondean a 0 y de esta forma trabajan con el valor entero, ¿sí? 260.000, 82.000 y 40.000. Bien, y me queda el último ejemplo de agrupación. Igual, si no, Consulta, ahí sí, cuando vos agrupaste por mes, ¿no tendrías que haber especificado el año si tenía, no sé, ventas hechas en abril del 2024 y ventas en abril del 2025? Te no, pregunto como no, no sé si claro, no es necesario o no. claro, no necesariamente, porque si vos no especificás por algún año en particular, por ejemplo, podrías tener un where donde vos solamente filtres que querés tener el agrupamiento de un año en particular, ¿sí? Por ejemplo, año Ujú. 2025. Entonces, todo el agrupamiento en cuanto a meses te va a caer dentro de ese lapso de tiempo para ese periodo, ¿sí? Ahora, si a vos no te interesa agruparlo en particular, vos cuando hagas esto vas a tener un resultado que agrupe todo el histórico que tengas, ¿sí? Ok, sí, sí. Bien. Y ahora voy a cerrar con agrupar la cantidad de ventas de acuerdo al método de pago, esto que estuvimos viendo recién, ¿sí? Voy a seleccionar, en este caso, coloco la función de agregación, el conteo, ¿sí? El conteo del campo total como cantidad en ventas o cantidad de transacciones, vamos a poner cantidad de transacciones desde
la tabla ventas y voy a agrupar primero voy a colocar el método de pago, ¿sí? Voy a colocar el método de pago, as método pago, método, un segundo, ya lo completo, método de pago y el conteo, la cantidad de transacciones de la tabla ventas, agrupándolo por el método de pago, justamente, porque es el campo que tengo ahí para poder utilizarlo y agrupar. Selecciono y tengo los resultados, ¿sí? Tengo que en efectivo tenemos un total de 3 transacciones, tarjeta tenemos 3 también y transferencia tenemos solamente 2. Recuerden, ¿sí? Que si nosotros hacíamos el conteo total de los registros de ventas, teníamos 8, ¿sí? 3 y 2 son 8. Y ahí vemos el total y también podemos corroborar que la agrupación está funcionando de manera correcta, ¿sí?